Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, donde quiera que te encuentres, a la hora que nos veas. Bienvenido a una transmisión más de Jugando con Formas con Eduardo Durán. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Ivonne. Creo que estamos muy contentos porque el video de la semana pasada tuvo mucho éxito y bueno, no esperábamos menos, la verdad. Eh, Recordarte que estamos aquí en Restaurando al Ser, este espacio físico etérico en donde te acompañamos el camino, el recorrido de la mente oscura al amor del corazón. Y pues lo que tratamos de hacer es llevarte a curiosear, a cuestionarte sobre los paradigmas que existen, sobre las creencias, sobre lo que son a, em, lo que se nos ha programado a pensar y a creer, ¿no? ¿Para qué? Pues para tu evolución, para que te sientas cada vez más tranquilo y más en paz contigo mismo y que juntos podamos pues crear espacios de mucha más armonía. Y bueno, hoy seguiremos platicando, ¿no? De este tema de Jesús. eh, Darles de verdad las gracias infinitas por tantos comentarios. Se siente bien bonito que ver que todos los días hay comentarios y que están muy interesantes porque nos dan pie a ampliar la información. Por mi parte, yo quisiera ampliar un detalle que ya lo dijimos al final del programa y que simplemente me gustaría decir, ¿no? Que eh, Eduardo nos explicaba que una parte de la energía de Jesucristo está hoy por hoy encarnada en algún lugar que nadie sabe y alguien ahí que no es famoso ni mucho menos, ¿no? Pero decir por otro lado que la energía de Jesucristo, que es una energía muy grande, enorme, eh, y que a nivel, digamos, galáctico se le conoce como Sananda. Y Sananda es como el gran, eh, llamémosle avatar de toda esta era de Piscis y de la energía crística, ¿no? Y que él ya a nivel, en estas jerarquías mucho más grandes que nosotros, él ya pasó a otro nivel más elevado, se va a hacer cargo de una cosa mucho más amplia y hoy toma el poder en este planeta o en este reino. eh, Saint Germain, que será el encargado o el avatar de la nueva era de Acuario. Eso lo hablaremos en otro momento, en otro tiempo, solamente que les quede claro que Sananda es la energía de Jesucristo y siempre ha estado como acompañándonos en los procesos, ¿ok? Ahora, nos vamos a pues contestar algunas de las preguntas que nos hicieron, empezando por una eh, muy interesante que vale la pena decirla como inicio, que la voy a leer tal cual, es de Rocío Prieto y que nos dice, me gustaría saber cuáles son las fuentes consultadas de las cuales proviene esta información y cuál es el nivel de fiabilidad de las mismas, ¿no? Y bueno, también nos pide que demos más información al respecto. Entonces, yo le contesté por mensaje, pero está padre que nos digas qué onda con eso, de dónde viene esta información. Ok, mencionó nivel de fiabilidad. Bueno, la Ajá. pregunta aquí que yo haría sería, ¿cuál es el nivel de fiabilidad que existe en la historia que conocemos actualmente? Ahora hay que recordar que cada historia es un punto de vista y por cuestión de historia, todas las historias se han contado por los ganadores. Ahora, en un momento de la historia, el Imperio Romano
conquistó muchos lugares, adaptó las culturas y las combinó con sus propias teorías, con sus propias palabras, con sus propias cultura. Entonces se distorsionó mucha información y esa información todavía la tenemos el día de hoy. Es decir, el Imperio Romano afectó directa o indirectamente muchas partes del mundo occidental, que es en el cual vivimos la mayoría de los que estamos aquí. Entonces, hay que preguntarnos siempre, y siempre como dice Ivonne, primero que nada, no tenemos la verdad absoluta. Lo que estamos diciendo nosotros no significa que es la verdad absoluta, es solo un punto de vista, el cual probablemente no es popular, pero es un punto de vista, y como cualquier otro punto de vista, y como el comentario que hizo esta chica, es también válido. Entonces, hay que recordar que aquí nada es como la absoluta verdad y hay que recordar que algo solo porque es popular no significa que tiene que ser cierto. Es un punto de vista conocido y psicológicamente estamos programados a pensar que algo que es muy popular, que le gusta a los demás, es bueno. Es por eso que existe la mercadotecnia. Es por eso que existe, por ejemplo, estos videos. YouTube los esconde ahí atrás. Por eso les decimos, hagan comentarios, hagan likes y todo esto para que el algoritmo, la computadora detrás de YouTube, lo promueva un poquitito más, lo saque un poquito del rincón y diga, bueno, se está haciendo un poquito popular, pues vamos a promoverlo. Y muchos videos o cosas en general en Internet o en todos lados son populares y por programación mental nos vamos con la idea de que tiene que ser bueno. Es como la música conocida. Una canción se hace famosa por un tiempo, todos la empiezan a escuchar, entonces dicen, mucha gente piensa, si está muy pegada, si a mucha gente le gusta, es porque tiene que ser buena y la empiezan a escuchar. Así es como se hace popular. Pero bueno, Ivonne y yo proporcionamos información que es diferente, que yo, ¿de dónde lo obtengo? Bueno. Yo he tenido a mí me tocó, porque esto le hubiera tocado a otras personas, pero no soy el único, hay mucha gente, no, no quiere decir que la mayoría, pero sí hay personas, no somos los únicos. Ahora, lo interesante es de que Ivonne y yo venimos de dos perfiles muy, muy diferentes y aún así llegamos a casi las mismas conclusiones. A veces tenemos unos pequeños detalles diferentes, pero en general es lo mismo. Entonces, eso es muy interesante porque tenemos, ¿cuántos videos, Ivonne? 51 ya. Ajá, esto es el Es 51. 51. Y antes de empezar a grabar, Ivonne y yo hablamos, no sé, 5 minutos de Ujú. cómo estás, qué ha pasado, y empezamos a grabar. Entonces, prácticamente lo que ven aquí en los videos es lo que hemos hablado Ivonne y yo durante el tiempo que nos hemos conocido. Entonces, y concordamos casi siempre. ¿Por qué? Porque obtuvimos información de diferentes fuentes. Ahora, mis fuentes son distintas. Primero, yo he pasado mucho tiempo con una canalizadora, principalmente una. Y, y yo he obtenido información de los sirios a través de esa canalizadora. Ahora yo también he recibido directamente información, pero a veces no confío mucho en esa información, por eso investigo mucho también, porque esta información en los libros se ha explicado todo, ¿vale? Entonces, y he explicado el por qué mi canalización no es tan limpia comparada con otro tipo de canalizaciones, que es canalización, vamos a llamarla, em, en trance completo, que es muy, muy diferente. Pero bueno, esto canalización ya es otro tema, pero así es como yo recibo casi toda mi información. Y a pesar de que recibo esa información directa, no significa que tengo que creerles todo. Es solamente yo les paso el chisme nada más. Si ustedes me quieren creer o no. Además de una cosa es de que a mí me pasa la información a veces de manera metafórica o a veces de manera complicada. Entonces yo lo que agarro eso es lo mastico y se lo suelto aquí de manera más sencilla, porque si yo se los explicara como me lo explican a mí, sería muy, muy complicado. Entonces a mí me gusta tratar de hablar de manera sencilla que se entienda. Y eso hace mi personalidad. Entonces por eso que hablo así. Pero si hablara yo como recibo la información, pues no se entendería muchas cosas.
Y bueno, y todavía hay muchas cosas ahí que no entiendo, que a veces me dicen algo y me quedé en blanco y han pasado varios años y sigo sin entender. Pero algún día tal vez, porque ya han pasado varias cosas que de repente entiendo. Y es por eso que sigo en esto y es tan interesante para mí porque para mí es muy real. Si alguien me pregunta por qué hago esto, es porque yo considero, basado en todo lo que he experimentado, que esto es lo más real que conozco. Es por eso que estamos aquí. Estamos aquí y para ayudar a otros, porque si yo no conociera esta información, me gustaría que alguien me ayudara a entender esto. Entonces, como les digo, a mí me tocó estar aquí, pero ustedes que están del otro lado, les hubiera tocado estar en mi lugar y estoy seguro que estuvieran haciendo lo mismo que yo. Y lo que hace Ivonne también. Bueno, esa es... ¿Hay más Mm. preguntas o nos vamos con el tema de hoy? Sí, bueno, me gustaría agregar que están tus libros, ¿no? Los tres libros de Ujú. Cuando Conformas. Y hay mucha bibliografía también ya a la luz, ¿no? De estos temas. De hecho, otra de las preguntas, que a lo mejor la ligamos aquí, nos dice que, ¿qué sabemos del Evangelio de María Magdalena? Bueno, conozco la historia de María Magdalena o una versión, porque siempre hay muchas versiones. Entonces conozco una historia que compartieron los pleiadianos y podríamos hablar de esa porque es muy interesante y está muy relacionada con la vida de Jesús, porque creo que en el video pasado dije, si la vida de Jesús es interesante, para muchas personas, no para todos, pero para muchos la vida de María Magdalena va a ser muy, muy interesante porque ella viene de... Imagínense que Jesús estaba en un lugar, viajó, hizo muchas cosas, María Magdalena estaba en otro lado, hizo muchas cosas y se encontraron en algún momento. Y, y es muy, muy interesante, pero bueno, podríamos hablar de eso hoy. Ujú. Y bueno, ¿qué más? Sí, bueno, decir, el programa pasado platicábamos acerca de cómo se construyó la Biblia y de que muchos libros tuvieron que quedarse fuera. Bueno, no tuvieron que, los dejaron fuera porque no eran convenientes, ¿no? Y específicamente lo que tenía que ver con las mujeres, ¿no? O Ujú, sea, hubo dos temas ahí que hicieron a un lado, la reencarnación y las mujeres, ¿no? Era como, además de muchos otros, pero esos eran como los principales que dejaron a un lado. Entonces, muchos años después, muchísimos, cuando se encontraron los, los escritos de Qumran, que creo que fue en 1950, no me acuerdo que estaban haciendo una excavación arqueológica, lo que fuera, sale lo de Qumran, salen todos estos papiros o estos rollos escritos, y ahí salen todos esos libros que estaban como perdidos, ¿no? Y entonces hoy tú puedes encontrar en las librerías, ya así accesible para todo el mundo, los evangelios apócrifos, que se les llama así porque están fuera de la Biblia, y que hay, pues, no sé, de Santo Tomás o de San Pedro, de muchos, ¿no? El que decías, el que mencionabas la vez pasada de Enoch, este, y por supuesto está el de María Magdalena, ¿no? ujú, Eh, yo he leído varios, no son fáciles de leer, ujú, ¿no? Tienen la misma estructura que tiene la Biblia de los versículos y esto, pero no están editados. Entonces cuesta trabajo leerlos porque están escritos desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces es un lenguaje diferente, vienen de muchos escritos del arameo o del hebreo, en fin, no es nada sencillo. Es como un trabajo de investigación, ujú, ¿no? Entonces, además de estos evangelios, hay muchas personas que se han dedicado a hacer investigación acerca de esto y han escrito sus propios libros, ¿no? Entonces, para los que somos apasionados de María Magdalena, yo he leído cerca de 5 libros que hablan de ella. No todo coincide, ¿no? O sea, hay detalles que están diferentes en cada versión,
pero lo que es el núcleo de la información, lo que es lo importante, se mantiene, ¿no? Entonces, solo para que sepan y para que, como siempre lo decimos aquí, ¿no? Nosotros les abrimos la puerta para que tengan posibilidad y ya ustedes vayan siguiendo los dictados de su corazón, ¿no? De que hacia dónde quieren caminar con esto. Muy Dicho bien. esto, pasamos a que nos cuentes la historia de María Magdalena. Bueno, hablamos de la historia de María Magdalena. Em, pero bueno, antes de empezar, sí me gustaría decir que estamos hablando de la Biblia y por qué se hizo así. Y como mencioné en el video anterior, se hizo como una estrategia política para aquella época y porque l- de manera psicológica se hizo para atraer es no sé qué palabras usar porque no quiero usar la palabra control de masas, pero vamos, bueno, ustedes imagínense que digo algo más bonito, control de masas, ¿vale? Tradúzcanlo. Entonces, pero tal vez pensamos que esto no pasa ahora, sigue pasando ahora, solo que de manera diferente. Ahora, vámonos a un ejemplo sencillísimo. ¿Cuál es el país actualmente, hoy, que es más complicado, donde vive la peor dictadura del mundo? ¿Dónde? ¿Qué país no le gustaría vivir? ¿Corea del Norte? Tal vez. Bueno, ¿qué pasa en Corea del Norte? En Corea del Norte no les permiten a los ciudadanos recibir información de fuera. Ahora, la gente en Corea del Norte, obviamente no hay mucha información, pero hay gente que ha escapado. Incluso hay una chica que ahora actualmente vive en Estados Unidos y ha hablado mucho al respecto, ha dado muchas entrevistas, se llama Yeonmi Park. Es una chica que escapó de Corea del Norte y ella ha dado muchas entrevistas de cómo es la vida en Corea del Norte y ella dijo directamente que agarraron todos los libros de cualquier información fuera de Corea del Norte, cambiaron la información de los libros y pusieron al líder de Corea del Norte como, como un tipo Jesús, literalmente. De hecho, es exactamente lo que ella dice, porque ella dice que al al estudiar cristianismo, se le hizo muy fácil porque es lo mismo que estudió en Corea del Norte, solo que con en lugar de líder era Jesús. Es lo que me refiero. Pero hay que recordar, hay dos cosas. La historia, las enseñanzas de Jesús y la otra cosa es la institución, la iglesia. ¿Vale? Entonces no quiero decir que todo en la iglesia es bueno, todo en la iglesia es malo. Hay que olvidarnos de eso por ahora, si no nos vamos a confundir mucho. ¿Vale? Y bueno, ahora sí, vámonos a María Magdalena, ¿vale? Para mí la historia de María Magdalena se me hace muy interesante porque ella viene de Egipto. Ahora, esta historia que voy a contar, para los que quieren saber la fuente, no me la inventé yo, no la leí yo. Esto lo dijeron los pleiadianos. Em, Ahora, esta es la historia de ellos. Yo solo les paso el chisme, si no les gusta, vayan y les reclaman a ellos, ¿vale? Entonces, esta historia no está en los libros. Ahora, para los que quieren saber más detalles, en los libros está especificado de dónde agarrar esta información, quién la dijo, cómo. Está ahí casi todo. Entonces hay tres libros. Muchas cosas que voy a decir hoy las tenía preparadas para el cuarto libro, que espero ya sentarme. Pongan ahí en los comentarios, Eduardo, siéntate y Ya. ponte a escribir el cuarto libro. Ya, porque así ya me motivan. Y bueno. Creo que mencionamos en el video anterior que María Magdalena estuvo en la última cena con Jesús. ¿Y por qué estuvo en la última cena? Por ejemplo, eh, hay una, hay mucho simbolismo. Recuerden que alguien mencionó en los comentarios, no sé si me dijiste tú, Ivonne, o lo soñé, que Leonardo da Vinci, algo con la pintura de Leonardo da Vinci. De que Leonardo da Vinci era de la descendencia de Jesús. Ah, Eso ok, mencioné. vale.
Bueno, hay que recordar que Leonardo da Vinci es parte de los grupos secretos. Ahora, ellos se utilizan mucha simbología. Parte de esa simbología, Leonardo da Vinci era un pintor, entonces obviamente en sus pinturas, por ejemplo, vamos a tomar esta pintura, la Última Cena. Está Jesús y en la parte de atrás hay tres ventanas, que esas tres ventanas las encuentran en muchos templos alrededor del mundo, es simbología, algo está queriendo transmitir ahí. Ahora, está Jesús y los 12 apóstoles en la pintura, Ujú, pero a un lado de Jesús, a la derecha de Jesús, está un apóstol que tiene cara de mujer. ujú, ¿Por qué? Porque es María Magdalena. Y, y bueno, creo que esta parte se hizo popular por un libro o una película también que se llama El Código Da Vinci, ujú. que si ven la pintura, Jesús está aquí y María Magdalena está aquí. Entonces en la pintura forma como una Un V cáliz, ¿no? Ujú, y esa en simbología es como, bueno, tiene varios simbolismos, varios significados, porque en simbología no es nunca es un solo significado, hay muchísimos, pero normalmente se puede tomar como descendencia, que es por eso que se habla de la copa, ujú. ¿cómo se dice? El cáliz. Cáliz, exacto. Entonces, este tipo de simbología puede significar, bueno, se puede tomar como la descendencia de Jesús. Creo que alguien en los comentarios, Ivonne me mencionó en los comentarios antes de entrar a grabar y me dijo que alguien había mencionado que Jesús había tenido descendencia y según lo que yo he leído o escuchado, sí, sí tuvo descendencia. Pero bueno, más tarde hablamos de eso porque vamos a hablar de María Magdalena. Em, ahora, María Magdalena estuvo ahí en la última cena, lo que significa que fue un apóstol, lo que significa que ella fue parte y fue compañera de Jesús. Si nos ponemos a pensar en la crucifixión de Jesús, obviamente cuando tuvieron la última cena, eso fue antes de la crucifixión, porque ya sabían que eso iba a pasar. Ujú, Pero a los apóstoles no se les permitió, no estaban ahí en la crucifixión porque los arrestarían. Entonces ellos tuvieron que huir. Y, pero María Magdalena, según la historia, sí estuvo ahí. ¿Por qué? Si ujú, ella era también un apóstol, porque ella, a la familia sí se le permite estar ahí. ujú, Entonces ella era familia y todo concuerda. Es decir, la historia que contaron los pleiadianos, la historia que cuentan muchos otros, solamente le van agregando piezas a piezas hasta que van formando la historia un poquito más completa. ujú, Em, Obviamente, como dije, los que ganan las guerras son los que escriben las historias. A María Magdalena se le, se le da esta imagen de que era una prostituta. Ahora, esto es muy interesante, porque ¿quién dijo esto? Los romanos, que en aquella época eran como, pues, los grupos secretos, bueno, ni tan secretos, eran prácticamente los que querían apoderarse de todo. ujú, Y ellos llegaron a muchas partes del mundo. El Imperio Romano conquistó desde, desde Turquía a la izquierda. Y, pero bueno, eso es algo, ya vamos a llegar ahí, ¿cómo llegamos ahí? Algo que a mí me han dicho los sirios, y lo he visto en muchos otros lugares, es que las enseñanzas de Jesús, ciertas cosas que se muestran en la Biblia, no venían directamente de Jesús, venían de María Magdalena transmitidas a través de Jesús. Y yo siempre pensé, pero ¿por qué María Magdalena no lo decía directamente? Ya después descubrí el por qué. Pero lo que quiero decir con esto es que no sé exactamente qué partes, pero es muy probable que algunas cosas de las que se dice que Jesús dijo, las venían de María Magdalena. Pero Jesús también las sabía, obviamente. ujú. Entonces, ¿por qué María Magdalena venía
de otro lugar. Ahora, mucha gente tiene esta idea de que si eres una persona espiritual, tienes que ser una persona tolerante, que no hagas pacífica, que no pelees. Jesús no era así, él se enfrentó al Imperio Romano, o sea, él era un rebelde. María Magdalena más rebelde. Mm, Entonces, aquí es la parte interesante, que al final me gustaría hablar un poquito de esto, no quiero hablar de esto ahora, me quiero meter un poquito ya más en el tema, pero se está generando como una nueva religión que es como esta idea de que hay que ser pacíficos y hay que recordar, amor incondicional no es lo mismo que tolerancia incondicional, ¿vale? No es un sinónimo, porque se confunde esto, significa que tienes que tolerar algo y no es así. Y hay que recordar que nadie te diga qué es lo que tienes que hacer. Tú interpretas las cosas a tu manera, independientemente de quién te las diga. ¿Vale? Esto no es como en la iglesia de que te dicen cómo tienes que interpretar las cosas. Tú interpretas las cosas a tu manera y si encuentras algo diferente, pues ya vas cambiando. Y está bien cambiar de opinión, vamos aprendiendo, ¿no? Y bueno, yo me sé una historia, pero esta historia yo no me la sé con el nombre de María Magdalena. Y esta historia viene de los pleiadianos. Yo no tomo mm, el crédito, se lo doy directo a los pleiadianos. Pero ellos no le llaman María Magdalena. Ellos cuentan la historia de una chica que se llamaba Arsinoe. Entonces, Arsinoe vivía en Egipto. En aquella época, como ustedes saben, en Egipto, en el antiguo Egipto, habían dinastías, 12 dinastías. Después de la segunda dinastía, en esa época todavía estaban los seres de dimensiones superiores físicamente aquí, en la Tierra, en Egipto y en muchos otros lugares. Pero en Egipto habían muchos. Y ellos fueron los que dieron las enseñanzas a la gente en Egipto, directamente. Los sirios estuvieron muy involucrados también. Eventualmente la Federación Galáctica les dijo, dejen a los humanos en paz y se fueron. Y es por eso que hasta la fecha no, no se nos permite saber mucho de ellos o nos contactan pero de manera indiscreta, indirecta. Después de la segunda dinastía de Egipto, se trataban de guardar los mensajes, pero se iban distorsionando. Algunas personas sí los entendían, otros no tanto. Pero ya en la última dinastía, en la dinastía número 12, eh, el faraón o el líder de Egipto era Cleopatra. Es por eso que en la historia se conoce que Cleopatra fue la última líder de Egipto antes de que llegaran los romanos. Ahora sí, ya regresamos a los romanos. Hay que recordar que antes de que llegaran los romanos a Egipto, Egipto tenía este conocimiento tenían las historias de lo que había pasado en las primeras dos dinastías, de los seres de dimensiones superiores directamente, que obviamente se distorsionó y pues mucha gente lo entendió a su manera. Ahora, en la dinastía 12, cuando empezaron a llegar los romanos, en esta época Cleopatra era la líder. ¿Por qué era la líder? Lo que pasa es que en Egipto se tenían, normalmente el hijo era el próximo líder, pero Cleopatra era la mayor. Entonces, como el hijo, el primer hijo del líder anterior, tuvo dos hijas y luego un niño, un hombre. Y ese hombre debería ser el rey en teoría, pero como era muy niño, dejaron que la primera mujer fuera la líder porque era la mayor y el otro era un niño. Entonces, esa mujer, la primera hija, era Cleopatra. Ahora hay que recordar, los líderes son los ganadores de las guerras, son los que escriben la historia. Obviamente tenemos esta historia de que Cleopatra fue una gran líder y todo esto. ¿Por qué? Porque ayudó al Imperio Romano. Y bueno, este es el chisme de los... Recuerden que les estoy contando la historia de los pleiadianos. ¿Y de dónde la tienen ellos? Ellos tienen acceso a bases de datos donde registran toda su información y es de donde obtienen esta información. Ahora, los romanos estaban conquistando en esa época, en las últimas fechas de Egipto. Obviamente, si vamos a Egipto ahora, pues Egipto ya está, ahí están los árabes ahí, pero en algún momento Egipto pues era Egipto, Egipto sin,
sin la intervención de nadie. Los primeros en llegar a intervenir fueron los romanos, y esto fue en la época de Jesús. Ahora, en esa época vivía María Magdalena, que ella, María Magdalena, de acuerdo, no lo digo yo, lo dicen los pleiadianos, era la segunda hija. En, en pocas palabras, María Magdalena era la hermana de Cleopatra y el rey supuesto tenía que haber sido el niño, pero no lo era porque era muy niño. Ahora, cuando los romanos llegaron, querían entrar a Egipto, llegaron del norte, desde Europa. Y la primera ciudad que está ahí arriba es Alejandría. No sé si la recuerdan porque es una ciudad famosa que se quemó. Obviamente si vas ahora, bueno, yo he estado ahí, es una ciudad muy moderna y es muy, muy diferente. Y está una biblioteca muy famosa que fue quemada por el Imperio Romano, que se perdió mucha información, pero bueno. Y se sabe también de que Cleopatra era, tenía como era amante de Julio César, del Imperio Romano. Ahora, ¿por qué? O sea, no es de que ella de repente así se... En Egipto había una tradición de que los líderes deberían casarse, aunque fueran hermanos, se juntaban por cuestión de poder, para mantener cierto control y muchas otras cosas. Ahora, hubo un tiempo donde Julio César ya estaba preparado para ir a atacar a Alejandría o en tomar Egipto, en pocas palabras. En esa época todavía no lo tenían. Y el hermano, el chiquito, que supuestamente tenía que ser el rey, tenía 13 años. Ahora, el niño, Cleopatra tenía como 22. Julio César tenía más de 50. Pero bueno, Cleopatra tenía 22 años. La segunda hija, que es eh, Arsinoe o María Magdalena, tenía 16 años y el niño tenía 13. Entonces estamos hablando, es por eso que a la otra chica, la mayor, que tenía 22, Cleopatra, le dieron el cargo y el niño no. Y Arsinoe, Arsinoe y los, Cleopatra ya sabía que Julio César quería venir y tomar Egipto. Entonces su postura fue, pues si van a venir, pues hay que hacer un tratado con ellos de que les damos todo, las tierras, les damos todo, pero nos dan cierta autonomía para que no vengan con violencia, nos rendimos prácticamente. Pero Ujú. la segunda hija, que es Arsinoe o María Magdalena, ella dijo, no, 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 vamos a pelear y no los vamos a aceptar, los vamos a sacar de aquí. Y el niño también dijo, no, él quiso preguntar a la gente y la gente decidió pelear. Dijo, no, no les vamos a entregar nuestras tierras. Y Cleopatra dijo, no, pues no importa lo que ustedes digan, yo aquí soy la líder. Entonces le vamos a entregar el territorio a Julio César, a los romanos. La historia habla muy bien de Cleopatra porque obviamente ella cooperó con los romanos y ellos fueron las que escribieron la historia. Y más tarde vamos a saber por qué a María Magdalena se le conoce como una prostituta, porque pues el Imperio Romano prácticamente la obligó a muchas cosas, pero bueno, ya llegaremos ahí. Em, bueno, la historia sabe que eventualmente Cleopatra fue la que, la que tuvo una relación con Julio César y es por eso que Egipto fue tomado por el Imperio Romano, pero no fue realmente así. Pasaron muchas cosas. El, Cuando sucedió esto de que Cleopatra quería darles Egipto a los romanos, el niño, el hermano y María Magdalena dijeron, no, tú estás traicionando a la gente de Egipto y la corrieron prácticamente, la quitaron del trono y le dijeron, te vas. Pero ella regresó a escondidas y se encontró con Julio César y se hizo amante de él a propósito. Hay que recordar que estamos hablando de otra mentalidad. En aquella época la mentalidad no era de que me voy a casar por amor, me voy a casar
algo así. Allá era la época de yo quiero enfocarme en mantener el liderazgo. Y bueno, ella a escondidas pues se juntó con Julio César, que era un señor de 50 y tantos años, y ella tenía 22, pero pues obviamente él la aceptó y era una líder. Y, y bueno, pues Julio César se sintió cómodo y dijo, bueno, pues voy a traer a mi ejército. Eh, trajeron al ejército, secuestraron a Arsinoe, a María Magdalena y al niño también. Y esto fue en el norte de Egipto, porque recuerden que venían de Europa. Entonces fue en Alejandría. Y los soldados romanos quemaron los barcos para que la gente, pues para que el ejército egipcio no tuviera equipo. Pero al quemar los barcos, pues también incendiaron gran parte de la ciudad. Y es por eso que se conoce el gran incendio de Alejandría. Esto es un hecho histórico que hay mucha documentación al respecto. Em, pero Arsinoe escapó. Arsinoe es María Magdalena. Ella escapó y, y ella se encontró como con otros líderes, con gente como al Consejo Alto de Egipto y les dijo lo que estaba pasando. Y el consejo esa misma noche dijeron, pues sabes qué, te declaramos a ti la reina. O sea que María Magdalena la declararon la reina de Egipto por solo porque se dieron cuenta de que Cleopatra estaba traicionando a Egipto. Ahora recuerden, no digo esto yo, lo dicen los plebeianos. Yo sé que esta historia suena muy nueva para muchos porque incluso cuando yo la escuché, algo muy nuevo para mí. Bueno, pero bueno, ustedes vieron la historia de María Magdalena, esta es una historia de María Magdalena. Y, y bueno, en Alejandría, en el norte de Egipto, en aquella época había un faro que era como el símbolo de Alejandría, porque de ahí llegaban los barcos por el Mediterráneo. Y este barco, pues, perdón, este faro fue tomado por los romanos y al tomarlo, pues era como tomaron Egipto, es porque era un símbolo. Obviamente no estaban tomando Egipto, pero para ellos significaba eso. Julio César, él, cuando es Arsinoe, María Magdalena, con la ayuda de los, um, de los otros egipcios, vinieron y sacaron a Julio César y a su ejército del faro. Entonces fue una humillación muy grande porque yo sé que esto suena raro, pero María Magdalena fue una mujer que, que derrotó a Julio César. O sea, imagínense que Julio César y los romanos van a escribir esto en la Biblia y en los libros actuales. Obviamente no. Dijeron, ah, es una prostituta nada más. Y ya está. Pero que esto es algo muy común que quieren hacer, incluso en la actualidad, los grupos secretos. Tratan de desacreditar cualquier persona que los humilla o incluso ellos tienen, bueno, me voy a salir un poquito de tema, pero los grupos secretos actualmente tienen como un tipo de humillación en público para los que no obedecen sus reglas. Por ejemplo, mm, mm, bueno, hay varios. Por ejemplo, un artista. Oh, ya sé, el chico John Cena, creo que se llama. Bueno, no importa, él una vez apareció en público desnudo. Eso es un ritual de humillación. Si tú no sigues las órdenes de los grupos secretos, te obligan a que hagas cosas que te ridiculicen. Es algo que siguen haciendo. Cada vez que vean un famoso haciendo algo ridículo, no es porque lo haga a propósito, probablemente fue un ritual de ridiculización por no haber obedecido las reglas. ¿Vale? Entonces, esto es algo que sigue pasando en la actualidad. Y, y bueno. Cuando estamos hablando de la pelea entre los romanos y los egipcios, ¿qué pasó con el niño? El niño, pues bueno, él, él se ahogó porque
quiso escapar, pero quiso escapar con mucho oro para no irse vacío, pero no, pues no aguantó mucho y pues se ahogó en el río. Entonces él no, por querer llevarse el oro, se hundió en el río. Pero bueno, después Julio César pidieron ayuda de otros lugares en África, de Argelia y de por allí. Bueno, más bien de Siria, de por allá, porque ellos tenían ejército por varios lados. Y eventualmente llegó gente y pues atraparon a Arsinoe, a María Magdalena. La atraparon y más tarde vamos a ver por qué le cambiaron el nombre a María Magdalena. Porque de acuerdo a los pleiadianos, sí, su nombre era Arsinoe. Y bueno, como ella era los había humillado los romanos, querían llevársela a Roma, pero, em, antes de llevársela a Roma se escapó. Y bueno, aquí hay una parte interesante. En la antigüedad se hablaba mucho de, porque para esto Arsinoe, ella le decía a los romanos que ella era la reencarnación de Ishtar, porque Ishtar era una diosa que para los romanos significaba mucho. Entonces, pero esto es otra historia. Y también Cleopatra decía lo mismo, que ella era la reencarnación de Ishtar, para los romanos, porque para los romanos Ishtar significa, es simbología de los romanos. Y ahora para esto María Magdalena era muy inteligente, tenía mucho conocimiento del universo, em, de conciencia. Y bueno, se conoce esta historia de que hay una Ishtar negra y una Ishtar blanca. Y esto se refiere, hay muchas referencias a estas cosas en la historia, y esto se refiere a Cleopatra y a Arsinoe. Bueno, ¿se va entendiendo? Esta es la historia. ¿Continúo? Sí. ¿Quieres decir algo? ¿O me voy por otro No, lado? no, 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 sigue, sigue. Bueno, está bueno el chisme. Está Y, bueno. y bueno, pues Arsinoe fue capturada, pero se escapó. La rescataron y la rescataron porque en aquella época no era muy común, pero lo usaban. Usaban ácido para romper barrotes. Entonces usaron ácido y para romper los barrotes donde la tenían encarcelada, pero obviamente tuvieron que limpiar todo con agua del río Nilo para que ella pudiera pasar sin... Y como era una niña y era muy delgadita, entonces cabía por todos lados. Y bueno, se escapó. Ella tuvo que vestirse de campesina y tuvo que huir a Palestina, a un lugar en el mar de Galilea. A un ladito del mar de Galilea hay un pueblito que se llama Magdala. Más tarde hay que recordar esto. Un pueblito a un lado del mar de Galilea, que todavía existe hoy, que se llama Magdala. Y para los que no saben, el mar de Galilea está allá por donde está Israel y Palestina. Por ahí. Por ahí donde se habla de todo de la Biblia, pues por ahí. Porque, pues bueno, la Biblia habla de estos lugares porque la mayor parte de las actividades del Imperio Romano en aquella época pasaron ahí. Y bueno, María Magdalena se fue para allá encubierta y ella pues convivió con palestinos y con judíos y los convenció de que no se aliaran con los romanos. Y ella era una líder, a pesar de que era una niña, era una líder. Y la gente la reconocía, la gente sabía quién era ella y la reconocían como una persona importante de Egipto. Y además ella tenía mucho conocimiento de Egipto. Recuerden que ella viene de Egipto. Entonces ella tenía mucho conocimiento de cómo funciona el universo, de la conciencia, y y ella podía manifestar muchas cosas. Entonces ella no sé qué tan lejos, no sé qué tan rápido podía manifestar cosas, pero imagínense cuando estamos, es lo que dije al principio. Ella era una guerrera, ella se enfrentó y derrotó parcialmente al Imperio Romano. Y a pesar de ser una persona muy espiritual, con mucho conocimiento, y no era una persona pacífica, era algo similar a lo que hizo Jesús, pelear contra el sistema. Y bueno.
Más tarde hablo de este tema. Si quieres comentar algo, me dices porque la historia va para largo. Seguimos, ¿sí, Vale. no? Ahora, aquí viene ya cuando María Magdalena se empieza a conocer con Jesús. Como María Magdalena conocía muchas cosas, ella empezó a dar información de conciencia del universo a la gente en esa región. Y ella estaba en Israel, en Palestina. Ahora, el problema es que en aquella época las mujeres no eran vistas como algo, la gente por alguna razón no les creía a las mujeres. Entonces la gente, a pesar de que ella tenía muy buenos consejos, muy buena información, la gente no le creía solo por ser mujer. Yo sé que en esta época actual se oye raro, pero en aquella época era así. Entonces ella lo que tuvo que hacer, ella era muy cercana a una persona eh, según los pleiadianos se llama Azazel. Era un hombre, bueno, era una persona muy cercana a María Magdalena. Entonces, Azazel, él también tenía conocimiento, pero concordaron María Magdalena y Azazel en que María Magdalena le daba mensajes y él los iba a compartir con la gente. Entonces, María Magdalena empezó a compartir mensajes con la gente, pero a través de Azazel. Entonces ahí fue cuando empezó a cambiar todo, porque la gente decía, esta información viene de un hombre, entonces por alguna razón les creían más. Así funcionaba ya en aquella época. Bueno, después de mucho tiempo, Azazel y María Magdalena, sus mensajes empezaron a ser famosos porque ellos tenían información muy buena que funcionaba y podía ser comprobable. Y se hizo tan famoso que a pesar de que María Magdalena estaba ahí de encubierta, ella ya no se llamaba como la conocían, se cambió el nombre y la conocían como la chica de esa ciudad, Magdala, es por eso que en algún momento se le cambió a Magdalena, queriendo decir que es la chica de esa ciudad. Pero el Imperio Romano se hizo tan conocida que el Imperio Romano empezó a sospechar que ella podía haber sido Arsinoe o María Magdalena. Entonces solo la capturaron solo para ver, em, pero ella, pues nuevamente, como ella tenía muchas influencias y era muy conocida, pues la querían mucho, la rescataron. Y en esta época ya estamos hablando de la época de Jesús. A su compañero, que era muy cercano de María Magdalena, Azazel, fue también capturado por el Imperio Romano. ¿Quién era Azazel? Chon, chon, chon. Bien. Era Jesús. ¿Sí? Ahora no quiero decir que Jesús se llamaba Azazel, era simplemente como, pues es la historia que contaron los pleyanos. Ahora, el nombre de Jesús hay que recordar que había muchos lugares, muchos idiomas, entonces probablemente el nombre egipcio era Azazel, pero en arameo bueno, era Yeshua, pero eventualmente le cambiaron el nombre y ahora Ujú, lo conocemos como Jesús, hasta la fecha. Mm, pero bueno, María Magdalena ya quería huir porque ella no podía estar en esa región, ya la conocían bastante. Y la única región donde podía huir era hacia los celtas, imagínense que África está aquí está el Mediterráneo, aquí está Europa, ella tenía que ir hasta acá, o sea que, y para cruzar, ellos en aquella época usaban barcos, entonces ella tenía que irse a rodear por el sur de Francia, sur de España, y luego irse a Irlanda, donde estaban los celtas, donde los celtas estaban en contra de los romanos. Entonces, pero los romanos supieron esto. Hay que recordar que el mar Mediterráneo está como casi cerrado. Hagan de cuenta que aquí está África, acá está Europa, aquí está Gibraltar y aquí está Marruecos. Entonces, de aquí a aquí son como unos 30 kilómetros. O sea, si estás en Gibraltar, que es esta punta, puedes controlar todo el Mediterráneo.
No sé si, bueno, yo me gustan los mapas, entonces imagínense que el Mediterráneo es solo una entrada. Pues los romanos se apoderaron del Mediterráneo de la entrada de Gibraltar solo porque sabían que ella quería escapar a Irlanda y como ella se dio cuenta de esto, pues ella escapó a Malta. Malta es del Mediterráneo, Malta es una islita chiquitita en el sur de Italia que tiene mucha historia, pero bueno, esa es otra historia. Y, y bueno, es que lean los libros y en los libros van a ver por qué Malta es tan importante. Es un país tan pequeñito, pequeñito, y es un país, mucha gente ni siquiera sabe que es un país que está al sur de Italia, pero tiene tanta historia y la reina de Inglaterra iba muchas veces ahí. De hecho, yo cuando fui a Malta, la reina estaba ahí y la vi. Pero bueno, esa es otra historia. En los libros van a descubrir el porqué. Y, y bueno, Arsinoe fue a Malta, a esta isla pequeñita, porque pues los romanos le cerraron la puerta de Gibraltar para salir del Mediterráneo, para irse en barco a Irlanda. Y ella pues tuvo que negociar con los franceses para irse por tierra. Entonces ella se fue por barco, tuvo que irse al sur de Francia y del sur de Francia le iban a ayudar. Hay que recordar que había gente siempre, gente rebelde que estaba en contra de los romanos, gente rebelde como nosotros. Y esta gente pues les ayudaba, obviamente. No todos estaban a favor de los romanos, a pesar de que ellos tenían toda la región controlada. Pero bueno, para no hacer el cuento tan largo, los romanos la capturaron en Francia, la enjaularon y la llevaron a Roma. Y pues Julio César la tenía como un trofeo. Ahora, en aquella época, los coliseos se usaban pues, para matar gente comida por leones. Esto le hicieron a María Magdalena. Querían llevarla al coliseo, no al coliseo que está en Roma, el famoso. Había muchos en aquella época. Entonces, lo llevaron a un coliseo en Roma, no el mismo, el famoso que está en Roma, pero otro que estaba ahí en Roma. Y querían llevaron ahí y pues la llevaron a una jaula desnuda a María Magdalena. Entonces, ella querían que pues fuera comida por leones, pero la gente misma en el Coliseo empezó a decirle, no le gustaba, dijeron, no, déjala en paz. Yo pienso, esto no lo dijeron los plebeianos, pero yo pienso que ella hizo ahí sus ideas de manifestación y la gente empezó a convencer al rey en el mismo Coliseo. Les dijo, déjala ir, déjala ir. Incluso una persona cercana a Julio César le dijo, ¿sabes qué? Déjala ir y yo me la quiero llevar como mi esclava. Y él aceptó. Entonces su amigo, y para esto querían humillarla, es decir, la maquillaron porque era como que capturamos Egipto y ella era la reina de Egipto. Entonces la maquillaron como una reina egipcia. Incluso pusieron ahí para los romanos el faro de Alejandría era un simbolismo de captura de Egipto. Entonces, en el Coliseo pusieron un faro que querían quemar y al mismo tiempo que se comieran los leones a María Magdalena. Pues la desnudaron, la humillaron, pero pues al final se, esta persona se llama Claudius Vespus, fue una persona cercana a Julio César que fue la que se convirtió en esclava de él. Y bueno, esta persona la rescató, pero en realidad la quería usar como una esclava sexual prácticamente. Aquí fue donde comenzó la historia de que ella era una prostituta. Ya ven cómo va concordando todo. Ahora, aquí ya me salté a la época de Jesús, aquí ya pasó todo lo de Jesús, ¿vale? Lo de Jesús fue justo cuando estaban en el Medio Oriente. Aquí ella está en Francia. Bueno, perdón, en Roma. Y Y bueno, después de un tiempo, a pesar de que él quería usarla como su esclava sexual,
no pudo, simplemente no pudo. Y aquí yo pienso que ella también usó su manifestación. Ahora, el enojo del Imperio Romano y de esta persona se enojaron tanto que la obligaron a que abusaran de ella en el pueblo, o sea, la forzaron. Y es por eso y ahí sí ya, sí que abusaron de ella y la humillaron. Y esto fue porque el Imperio Romano, pues, querían... De aquí se conoció la historia de ella de que era una prostituta, pero no era una prostituta, la obligaron a... El Imperio Romano le hizo esto prácticamente. Y fue golpeada y le enviaron a... En aquella época Turquía era parte del Imperio Romano, pero era como los pueblos fuera. Y le enviaron a Turquía, a Efesus, que en, es un pueblo en Turquía. Después de un tiempo, Cleopatra se enteró que su hermana, María Magdalena, seguía viva. Hay que recordar que la Biblia se ha distorsionado mucho. De acuerdo a los pleiadianos, esto no se conoce porque los romanos quisieron eliminarlo lo más posible. Es por eso que no se conoce mucho de María Magdalena. Hay información de María Magdalena que se ha rescatado, pero eso es de la época cuando ella estuvo en el Medio Oriente enseñando cosas con Jesús. Pero ella vivió muchas cosas y para que haya sido hermana de Cleopatra, eso yo nunca lo había escuchado. Y esto pues sería grande, ¿no? O sea, imagínate que alguien te dijera, pues ella viene de Egipto y es hermana de Cleopatra. Es como, wow, ¿qué? Esto cambia toda la Ujú, historia. ujú, Y bueno, cuando Cleopatra se enteró de que su hermana seguía viva en Turquía, pues descubrieron un peligro para ella. Entonces la ordenó matar y pues ahora sí ya ahí falleció. Ella murió María Magdalena murió en Turquía, en esta ciudad, en Efesus. Incluso hubo una tumba que tenía en forma de octágono, que era un faro, que era un simbolismo de Alejandría, de Egipto. Ahora, por qué se le conoce como María, como Magdalena? Magdalena era porque la relacionaban con esta ciudad y Magdala en Palestina. Y María, bueno, María siempre ha sido un símbolo de Virgo o de Virgen. En el caso bueno, María Magdalena era Virgo, entonces por cuestión de astrología y muchas otras cosas, le aplicaron el nombre de María. Yo soy Virgo también, pero pues no me llamo María, pero bueno, pongan en los comentarios qué signos son ustedes. Y pongan preguntas y las contestamos en el siguiente video, ¿no? ajá, así es. Bueno, lo que quiero decir con esto es de que, como pueden ver, la historia de Jesús, él fue a Medio Oriente, perdón, al Himalaya y obtuvo información. Y María Magdalena ya la sabía, pero porque ella venía de la realeza, venía de Egipto, del conocimiento, y se juntó con Jesús. Entonces fueron como dos personas que se juntaron sus conocimientos y informaron a la gente de toda esta información. Ahora, si ustedes buscan a Azazel, que era Jesús, a Azazel en la actualidad se le conoce como una historia, un personaje mítico. Lo interesante de esto que es un personaje mítico, Azazel con Z, Azazel, que creo que en Wikipedia aparece como un ángel caído, espera, un ángel caído que, que dio información prohibida a la humanidad. O sea, se dan cuenta de cómo todo va concordando. Entonces, no sé, Ivonne, no sé si lo estás buscando. Ve, Azazel busca. Y ujú, entonces, hay que recordar que personajes se mezclan o personajes se combinan, se quitan, se cambian. Y al final, y hay que recordar algo que los seres dimensiones siempre dicen. Solo porque si hay un libro que es muy viejo, no significa que sea real. Que nos vamos con esta idea siempre. Que encontramos información de algo muy, muy viejo y automáticamente se toma como cierto. Pero en la antigüedad también se mentía. ujú, Entonces, no porque algo sea muy viejo significa que sea real.
¿vale? Entonces, pero bueno, este compañero, eh, más que compañero, es que en aquella época pues no existen compañeros de vida, ¿vale? Y bueno, tuvieron familia, sí, lo que yo sé es que tuvieron hijos, que estuvieron en Francia, en Inglaterra, y, y bueno, sí sé que hay descendencia. ¿Dónde están? No lo sé. Ahora voy a decir algo que suena muy raro, pero no lo entendí yo bien. Una vez, bueno, sí, sí lo voy a decir. Una vez a mí los seres de dimensiones superiores me dijeron que yo tenía descendencia de, no me lo dijeron así directo, obviamente me hablaban con indirecto así, que yo tenía descendencia de Jesús. Ahora yo en esa época lo, Ascendencia, ¿no? ascendencia, perdón, Ujú. de, de Jesús, pero no sé a qué se referían, no sé si referían a que yo busqué, porque no sabía, no estaba seguro si estaban hablando de la información que compartía Jesús, o literal de tener un lineaje, pero bueno, no, no creo que sea algo importante, pero sí es algo que no sé si me lo dijeron para motivarme o no sé por qué, pero sigo sin entender exactamente a qué se referían. Y ahora, en caso de que fuera literalmente un lineaje, no creo que sea algo importante o me haga diferente a los demás. Creo que es simplemente mm, como digo, a cada quien le tocó vivir eh, ciertas cosas, ¿no? Es como me dice mi mamá. Me dice, pues mira, a ti te tocó vivir allá en Europa, pues es lo que te tocó, disfruta la vida ya. Y bueno, no sé si mi mamá vea estos videos, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ivonne, ¿quieres decir algo antes de que continúe? Eh, pues quiero decirte que ya se nos acabó el tiempo. Uy, uy, uy. Eso es lo que quiero decirte. No sé, si quieres darle como un cierre hasta aquí y seguimos la semana que entra. Vale, no, solo quería hablar esta historia, primero porque yo no conocía esta historia de María Magdalena y como digo, esto fue una historia contada por los pleiadianos y tiene sentido que no se sepa porque obviamente los seres de dimensiones superiores siempre dicen que la información se ha suprimido de tal manera de que la información que conocemos ahora no es muy, muy poco parecida a la realidad. Entonces ellos lo toman como irrelevante. Si hay cosas que sí podemos rescatar y decir, esto sí más o menos pasó así, pero muchas otras cosas que no sabemos en la actualidad pasaron, pero las eliminaron en algún momento y que es algo que quieren hacer en la actualidad. Ahora, tal vez pensamos que si algo pasó hace 2000 años no puede pasar ahora, pero sí pasa y está pasando. Ahora, esto que quieren hacer del reseteo, ¿qué significa un reseteo? Quitar la información vieja y poner información nueva. Yo pienso personalmente, y los seres de dimensiones superiores me lo han dicho indirectamente también, es que se quiere crear una nueva religión. Y esta nueva religión tiene que ver con lo que mencioné al principio. Amor incondicional no es lo mismo que tolerancia incondicional, pero hay que recordar, Jesús, María Magdalena eran rebeldes, peleaban contra el sistema, contra el Imperio Romano. Lo que quieren decir ahora es que tienes que ser bueno y no pelear. Entonces, cada vez que escucho eso, yo personalmente lo tomo como una propaganda, porque incluso pueden tomar información espiritual o pueden usar incluso la nueva era como una nueva religión a su manera, o sea, obviamente la van a distorsionar y decir, sí, esto es lo correcto, es la nueva religión. O pueden crear otra religión y decir, sí, esto es así, hay que ser pacíficos, tranquilos, no peleen, no se metan, ellos lo que quieren es controlar sin que la gente se defienda. Entonces, cuando escucho que alguien trata de promover la idea de no hagas nada, porque incluso yo he dicho no hagas nada, pero no me refiero a que no hagas nada, nada, es como haz todo internamente, estar bien contigo internamente y por fuera, pues haz lo necesario solamente. Incluso mucha gente en esta época vino a esta vida sabiendo que vino a hacer cambios, a pelear por algo, pero como no han tenido la información suficiente para saber que es una pelea interna
y una pelea de conciencias, es decir, ayudar a los demás. Hay mucha gente que está en protestas, mucha gente que sale pero es porque tienen esta necesidad, vinieron a pelear, pero no saben hacia dónde dirigir esa energía. Y bueno, hay tanta información que se puede hablar de Jesús y de María Magdalena que podríamos llevarnos varios videos. Mm, pero bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Espero que les haya gustado esta historia de María Magdalena y las próximas semanas yo creo que vamos viendo, no sé, ya sea más de Jesús o pongan en los comentarios de qué quieren que hablemos. Sí, que bien decía también Cuitláhuac, que también nos escucha, ¿no? Viene muy bien en esta época, ¿no? Como que fue un tema que viene muy bien ahora. Y sí, eh, bueno, a mí para cerrar me gustaría decirles que a nivel más amplio, a nivel más espiritual, eh, así como nos decía Eduardo que venía ya planeada la llegada de Jesús, ¿no? A través de María y de José con un plan más grande. También la llegada de María Magdalena fue planeada, ¿no? Para que llegara porque Jesús necesitaba a su a su otra parte, al femenino, para poder equilibrarlos y estar juntos para su misión. La misión era juntos, no separados. La iglesia los separó, pero la misión era juntos. Y esta idea de que ella sabía a la par de Jesús, ¿no? Y cada quien lo hablaba a su manera, pero era interesante que María Magdalena siempre tuvo esta claridad de que tenía que hablar a través de Jesús para que sus palabras fueran escuchadas, ¿no? Y en alguno de los tantos libros, lo que leí me gustó mucho, es que tenían la posibilidad de hacer lo que a lo mejor hoy llamaríamos magia, ¿no? De que hacer creer que Magdalena era Jesús Ujú, cuando hablaba y daba sus sermones. La gente lo que veía y percibía era a Jesús y lo tomaban porque decían, lo está diciendo Jesús y no era Jesús, era Magdalena, ujú, porque tenían esta simbiosis tan grande, ¿no? Entonces, bueno, saber que había un propósito y una misión muy grandes y que dejaron sembradas las semillas, porque ellos vinieron a sembrar grandes semillas, más allá de que hayan dejado descendencia o no, dejaron lo que tenían que dejar sembrado para que eventualmente empezara este, a darse el resultado de de la semilla, ¿no? La semilla que empieza a dar fruto y que somos hoy nosotros, ¿no? O sea que hoy Jesús y Magdalena están orgullosos de nosotros, de que estemos dando el fruto y de que estemos aquí como esos rebeldes que ellos fueron en aquella época, ¿no? Y yo creo, Eduardo, que esto que dices, a mí me lo dijeron hace mucho tiempo de una manera diferente, en alguna sesión. Me tomaron una foto de Laura y me leyeron el aura, ¿no? Y esta mujer me decía, es que tú viviste al lado de María y de Jesús y de Magdalena y estuviste ahí con ellos en ese transitar, ¿no? Como discípula, porque había María Magdalena tenía sus discípulas también. ujú. Y María también, porque María también era una gran guerrera, ¿no? Entonces, me decía, estuviste con ellas y no sé, son de esas informaciones que llegas y te tocan el corazón, ¿no? Y yo empecé a llorar como Magdalena, ¿no? Así se dice, ella sí lo hizo. Y me hizo todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Son cosas que no entendemos desde donde fuimos criados
nosotros, ¿no? En el lugar en el que nacimos, con la información que teníamos, se nos hace a lo mejor extraño escucharlo, pero es así, ¿no? Y casi, casi estoy segura que tú que nos estás escuchando, por ahí tienes alguna relación importante con todo esto, más allá de la de ahorita, ¿no? Entonces, bueno, pues la invitación es a que lleves todo esto a tu corazón y desde ahí sientas, ¿no? ¿Qué es eso que hoy quiere llegar a ti? ¿No? Pues gracias, Eduardo. Gracias, Y Ivonne, y gracias a todos. nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana.